nombre de quienes integramos el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les doy la más cordial bienvenida. Esta tarde nos reunimos para conocer algo más sobre un tema que no deja de tener importancia en las relaciones internacionales y que se sintetiza en un concepto a historiar permanentemente, el de frontera. Para ello, contamos con la inmejorable participación de especialistas en el tema, como son nuestro colega Raúl González, subdirector de investigación, la doctora Josefina Vázquez y el doctor Miguel Soto, quienes han estudiado no solo el periodo particular que enmarca el tratado del que hablaremos hoy, el Onís-Adams, sino el largo proceso que ha implicado la formación de las naciones modernas. Sin más dilación, le doy la palabra a nuestro colega, historiador, maestro Raúl González Lezama, de quien voy a leer una breve semblanza. Él cursó estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es licenciado y cuenta con estudios de maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. En la actualidad, como ya lo mencioné, es subdirector de investigación histórica de este instituto. Raúl González se ha desempeñado en el Archivo General de la Nación, donde ocupó las jefaturas de procesos técnicos, Centro de Referencias y Organización Documental, siglos XIX y XX. A su vez, en el Instituto Nacional de Migración se hizo cargo de la creación del archivo histórico de la institución. Su área de estudio es el periodo de la Reforma Liberal y el Segundo Imperio Mexicano. Es autor de libros, capítulos y artículos académicos y de divulgación. Entre su producción sobresalen 5 de mayo, Las razones de la victoria, publicado por el INERM en 2012, Reforma Liberal, cronología, en la misma editorial, y el artículo Las mujeres durante la Reforma, contenido en la obra colectiva Historia de las Mujeres en México, que publicamos en 2015. Raúl, por favor. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Tengo el gran honor de estar a la mesa de dos personas que admiro mucho como maestros. Al doctor Miguel Soto, que tuve el gusto de compartir un periodo muy interesante de mi vida en el comité académico del posgrado, donde aprendí mucho. Yo creo que redondeé mi formación en la facultad en ese comité y estoy muy agradecido a todos los que integraron ese comité. Y estar también junto a la doctora Josefina Zoraida Vázquez, a la cual siempre he admirado mucho a través de sus libros. No he tenido el gusto de tratarla, pero la conozco a través de su obra y la admiro mucho. Es un gusto muy grande. Bueno, pues yo voy a ser muy breve, porque mi intención es solamente hacer una pequeña introducción que dé marco a las ponencias realmente importantes e interesantes, que son la de las grandes personalidades que nos están acompañando, la doctora Vázquez y el doctor Soto. Es mi intención mostrar cómo en este mundo globalizado de hoy tiene su antecedente en otro mundo globalizado del pasado. Y ya estaba tan globalizado que cosas que ocurrían en un continente muy distinto, muy distante del nuestro, se veían reflejadas como un espejo en este continente. Cosas que no tenían nada que ver con nosotros iban marcando nuestro destino. Y así ocurrió sobre todo con los tratados, unos tratados europeos que fueron transformando nuestro mundo americano. Entonces voy a hacer un repaso muy rápido sobre estos tratados para hacer la introducción y llegar al tratado Onís-Adams. Comenzamos, Graciela, por favor. El primer tratado importante que se da en Europa y que nos afecta directamente a nosotros es el Tratado de Fontainebleau. Este tiene también un antecedente importante. Sus repercusiones vienen desde el cambio de dinastía de la casa reinante de España. Al morir Carlos II el Hechizado, lo sucede después de la guerra de sucesión, que fue muy importante y que no solo transformó América, sino que transformó principalmente Europa. Lo sucede un Borbón. Y esto
tuvo grandes implicaciones, sobre todo el vincular a España con Francia. La corona española se vincula con la corona francesa a través de los pactos de familia, unos compromisos familiares que arrastran a España a las aventuras francesas. Y hubo 3 pactos de familia. El último de ellos lo obliga a España a entrar en guerra con Inglaterra. Y con tan mala fortuna que inmediatamente después de haber entrado en guerra con Inglaterra, Inglaterra ocupa Cuba, ocupa la Florida, las 2 Floridas, la oriental y la occidental, y total le va muy mal a España. En este tratado de Fontainebleau, España recupera Cuba, pero tiene que ceder las 2 Floridas. Pero antes de esto se había firmado, miento, eso es en el Tratado de París. En el Tratado de Fontainebleau, antes de entrar a la guerra de lleno, el rey de Francia cede a España el territorio de la Florida. De tal suerte que para tratar de no solamente minimizar sus pérdidas en la guerra, que la veían bastante mal, sino también una forma de compensar a España por la pérdida de Cuba y la Florida. Después de esto se llega a un acuerdo, gana la guerra Inglaterra y se firma en 1763 el Tratado de París. La siguiente, por favor. Aquí, yo no alcanzo a ver, pero voy a tratar. Se ve el cambio de las fronteras. Se alcanza a ver ahí una línea central en el mapa, que es el río Mississippi. Este era un río muy importante. Francia, que había dominado esta región desde Canadá hasta el Golfo de México, desde la época del señor de la Sal, o la Salle, como le decimos en México, había reclamado este señor La Salle ese territorio enorme a nombre del rey de Francia y le puso la Luisiana en honor de Luis XIV. Y se fundó la ciudad de Nueva Orleans. Gracias. Ya me estaba yo. A ver, este es el río Mississippi. Y en la desembocadura del río Mississippi, aquí tenemos nosotros un asentamiento francés muy importante que dominaba el comercio por esta área. Este río era muy importante porque gracias a él Francia tenía un control importante sobre esta región y tenía siempre amagadas las posesiones inglesas de esta región. Aquí está poblado de muchas naciones indias con las cuales tenían muy buenas relaciones los franceses y gracias a ello podían estar siempre presentes y amenazando la posesión inglesa en las 13 colonias. Por eso una parte importante de la Guerra de los 7 años, que fue una guerra a nivel mundial que tuvo muchos escenarios y uno de los más importantes fue las guerras franco-indias que se dieron en esa región. Pero al momento de que pierde Francia esta guerra y se firman los tratados de París, Francia pierde su presencia en el norte del continente. No solamente tiene que entregar la Luisiana al este del río Mississippi, sino que tiene también que abandonar sus posesiones en Canadá. España, por el Tratado de Fontainebleau, recibe esta porción de la Luisiana, la que se encuentra al oeste del río Mississippi. Este es un cambio importante en el panorama político de Norteamérica. Vemos el siguiente tratado importante, por favor, Graciela. Vean ustedes, es el Tratado de París. Después de este acontecimiento del fin de la Guerra de los 7 años, en las guerras franco-indias, los colonos de las 13 colonias ya se dieron cuenta que no necesitaban a los ingleses.
ya no tenían la amenaza francesa encima y podían ellos valerse por sí mismos. Así que era ya el antecedente a su independencia. Vemos entonces que después de la guerra de emancipación de los ingleses, se firma en París los tratados de París. Van a ver ustedes que en estos nombres de los tratados siempre es un lío enorme porque la mayoría de los tratados se llaman igual. Tratados de París hay los que ustedes quieran, tratados de Aranjuez hay cantidad, y también tratados de San Ildefonso, habrá unos 3, los de Aranjuez, bueno, bastantes. Entonces hay que tener por lo menos presente el momento para ubicarlos. Este es el resultado para los Estados Unidos de los tratados de París, en los cuales se les da la independencia, y así es como se ven los las colonias que ya existían y ya forman los Estados Unidos. La siguiente, por favor, Marcela. Pero no solamente fue eso. Aquí vemos que Estados Unidos no solamente recibió el terreno que ocupaban las 13 colonias originales, Inglaterra también le cedió la parte de la Luisiana al oeste del Mississippi y parte al este del Mississippi. Entonces, no solamente recibieron su independencia, sino duplicaron al principio su territorio. Miren, era una porción bastante grande de territorio que tenía, la cual no estaba muy poblada, pero sí tenía grandes recursos, sobre todo las pieles siempre fueron un gran aliciente del norte de América. En compensación a la participación de España en la independencia de Estados Unidos, porque también había firmado España un tratado con Francia, los tratados de Aranjuez en 1779, creo que son no me acuerdo si es el segundo o tercer tratado de Aranjuez, en el cual España participa con Francia en la independencia de Estados Unidos. No creo que fuera necesario también el pacto de familia, y yo creo que sí les traían ya bastantes ganas a los ingleses después de lo ocurrido en el 63, pero gracias a ello regresa la Florida, que había estado en manos inglesas. Las dos Floridas regresan a manos de España, pero después de 20 años de haber sido privados de ellas, aunque realmente recuperaron más orgullo que algo que les importara mucho, porque la presencia era más bien nominal. No había un dominio real del territorio. Tenían sus fuertes, tenían algunos asentamientos, pero no era un control del territorio. Y el punto es importante por lo que se verá después. La que sigue, por favor. Es unas convenciones que no vienen demasiado a cuento con el Tratado de Orniz-Adams ni con la formación de Norteamérica directamente, pero este es un capricho mío que les quería yo platicar, que es sobre Nootka, la presencia española en esos territorios. Yo supe hace muchos años de este episodio porque un maestro mío, al cual quise muchísimo, un antepasado suyo participó directamente comandando una fragata que fue a una de esas expediciones al territorio norte de lo que viene siendo el estado de Washington, Vancouver, toda esta zona, conocida entonces por Nootka. Participó el comandante de estas expediciones, fue Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, y un muy joven capitán de fragata, que comandaba la fragata Nuestra Señora de los Remedios, alias La Princesa. Se llamaba Juan Bautista Matute y era antepasado de nuestro querido maestro, el doctor Álvaro Matute. Él me contó esta historia y me contó que además de haber tenido esa gran experiencia y escribir un diario de ese viaje, tuvo el gran honor de haber muerto en la batalla de Trafalgar. Entonces,
siempre me quedé con las ganas de estudiar más este periodo, y dije, hombre, hubiera yo preparado esta exposición sobre este punto de cómo España, después de haber perdido las posesiones de la Florida, se dieron cuenta que tenía que reforzar su presencia en el Pacífico. Por eso, no recuerdo el año exacto, se manda a acondicionar el puerto de San Blas para poder expedicionar desde ahí hacia las Californias y averiguar qué estaba pasando con los rusos. Ya llegaban noticias de que la presencia rusa estaba por ahí. Así que desde 1774 empezaron las expediciones a Nootka. Por falta de recursos se abandonaron un poco, se convirtieron más en expediciones, son más conocidas como expediciones científicas que de otra naturaleza. En 1790 se reanudan estas expediciones y descubren que la presencia rusa no era ya tan importante como 20 años antes, pero sí la inglesa. Y llegó Juan Domingo de la Bodega y Cuadra, llegó a la isla de Nootka y vio un asentamiento inglés y procedió a embargar las instalaciones y los barcos. Estuvo a punto de provocarse una guerra ahí en el Pacífico por esta causa, y para evitarlo se firmaron estas convenciones. Son 3 convenciones en Nootka, la primera en el 90, la siguiente en el 93 y después en el 94, en las cuales España, sin renunciar a sus derechos sobre el territorio, acepta la presencia inglesa, devuelve las posesiones confiscadas a los ingleses y otorga permisos de pesca y establecimientos comerciales en esa región. Esas son las convenciones de Nootka. Y yo creo que sí es importante la conformación un poco del norte, aunque después se abandonó esa idea y se conformó los españoles con el territorio más al sur. Pero sí era importante en estas convenciones el alegato que tenían tanto españoles como ingleses. Los ingleses alegaban que la posesión española debía considerarse desde San Francisco hacia abajo, y los españoles alegaban que llegaban hasta lo que hoy conocemos como Vancouver. Bueno, por favor, la siguiente. El Tratado de San Lorenzo, es también no muy trabajado, es algo más sencillo, en el cual se fija la frontera, que siempre estas fronteras en el norte fueron siempre muy laxas y se suscitaban muchos problemas por ello. Se fija aquí esta frontera de la Florida con Estados Unidos, no me acuerdo si es el paralelo 31, ha de ser, donde se fija ya la frontera entre la Florida española y Georgia, es Georgia, ¿no? Sí, y Georgia, sí. Y también, muy importante, se autoriza a los Estados Unidos a que empleen el río Mississippi como vía de comunicación y de intercambio comercial. Los Estados Unidos estaban muy preocupados, más que preocupados por fijar la frontera, estaban más preocupados por asegurar el tránsito sobre el río Mississippi, y sobre ese trata el tratado donde España les concede esa posibilidad. Siguiente, por favor. En 1800 se firma el Tratado Secreto de San Ildefonso. Procuré yo siempre, ahorita hice mi PowerPoint y procuré poner un mapa del momento, y la verdad les confieso que no encontré uno adecuado que se reflejara en lo que les quería yo platicar, así que mejor nada más se los digo. En el Tratado Secreto de San Ildefonso, Napoleón, que era ya entonces, no le faltaba todo para ser emperador, pero era el mismo, no acuerdo el título, pero era del directorio, era el cónsul, el primer cónsul, obliga a España a que le regrese a Francia, que le entregue la Luisiana al oeste del Mississippi, la Luisiana española.
Son momentos en que está muy débil, España ya es muy débil, ha tenido que ceder mucho ante Francia, es el momento que está Godoy, que es muy pro-francés, así que no tienen ningún empacho en comprometerse a regresarle la Florida a Francia. Francia, Napoleón pretende recuperar la presencia francesa en el norte de América, sobre todo en esa Luisiana, pero para ello necesita una base fuerte en las Antillas, para poder suministrar los recursos y tener la presencia y atender la seguridad de esa gran extensión de tierra. Tiene Haití, pero desgraciadamente los haitianos se ponen muy rebeldes y le consumen mucho de los recursos franceses para poder asegurar ese punto estratégico para poder sostener la Luisiana. Lo logra a medias, pero desgraciadamente, además de la obstinación de los haitianos, tiene que padecer la fiebre amarilla que diezma mucho a sus tropas, y entonces se da cuenta Napoleón que le resultará muy caro mantener ese punto, y sin él no puede aspirar a tener una seguridad sobre la Luisiana. Así que, pues decide que lo más prudente es deshacerse de él. Pero un punto importante, se da otro tratado de Aranjuez en 1801, que trataban varios puntos entre España y Francia, tenía un artículo secreto, una cláusula secreta, en la cual decía que si Francia deseaba alguna vez deshacerse de la Luisiana, solo podría hacerlo en favor de España y de nadie más. Entonces, el punto es importante porque veremos cómo inmediatamente traicionan ese punto. Como ya no le interesa a Napoleón, ¿qué sigue, por favor? Como ya no le interesa a Napoleón conservar la Luisiana y quiere de paso hacerles pasar un muy buen coraje a los ingleses, decide que se va a deshacer de la Luisiana. En ese momento, el presidente de los Estados Unidos, el tercer presidente, se da cuenta que la posición de Estados Unidos es muy frágil y depende mucho su comercio y sus intereses del control del Mississippi, sobre todo de la desembocadura del Mississippi. Cualquier conflicto entre Francia e Inglaterra que implique un bloqueo de ese punto los perjudica a ellos muy seriamente. Lo mismo pasaría si fuera de España. Lo que más les conviene es que ese territorio sea de ellos. Así que dice, bueno, vamos a comprar Nueva Orleans y la desembocadura del Mississippi. Y en ese se le ocurre mandar a un señor que después también se hizo muy famoso, que se llama James Monroe, y lo manda a Francia para que le diera instrucciones al ministro de Estados Unidos, Livingston, para que ofrecieran a Napoleón $2 millones por Nueva Orleans y en la desembocadura de Mississippi. ¿Y cuál sería la gran sorpresa? Iban creyendo que iban a rechazar su oferta, y le dijeron, ofreces 2 millones, regatea mucho, hazte el sufrido, y ya en el peor de los casos ofreces 10 millones, que es lo más que podemos dar. Ok, bueno, cuando llegan se llevan la gran sorpresa de su vida, porque cuando empiezan a negociar con el ministro de Napoleón, les dice, ¿y nada más quieren Nueva Orleans? Hombre, ¿por qué no se quedan con todo el territorio? Y por él nos dan 15 millones. Entonces se quedaron patidifusos, y de hecho la oferta rebasaba la autorización que llevaban, las instrucciones. Pero entonces dijeron, no, pero es que esta es oportunidad, pero de lujo, y la tomaron. Y Jefferson, que también no era muy partidario de la idea, él incluso Nueva Orleans decía, bueno, vaya y pase, pero no era muy partidario de todo
de adquirir todo esto. De hecho, iba en contra de los principios que él había expresado en sus tiempos de juventud. Así que, pero pues ni modo, hay que hacerlo, nos conviene, es incluso nuestra obligación hacerlo. Consiguen con Inglaterra, que curiosamente los perjudicados en este negocio hubieran sido los ingleses, porque muy fácilmente hubieran después reconquistado este territorio y quedarse con él. Después de pelear contra Napoleón, se hubiera podido quedar con él, si era de Francia. Y le prestan, bueno, el caso es que los banqueros ingleses le prestan el dinero a los Estados Unidos para adquirirlo. Y sí, vean ustedes la extensión inmensa que tiene este territorio, si no me equivoco, 2.150.000 kilómetros cuadrados. Entonces, vean nada más, y el tamaño que tenían los Estados Unidos en ese momento. Entonces, se duplica su territorio. Entonces, corren, por eso también los Estados Unidos es un pueblo con suerte también, porque al momento de independizarse, no les pasa como a México y las antiguas posesiones españolas, que Europa les da la espalda. Aquí le ayuda a Europa. Su propio enemigo, Inglaterra, le cede el territorio al este del Mississippi y después les regalan por 3 centavos el acre todo este territorio. Y en ese nos quedamos, el siguiente paso es regularizar la situación de esta frontera, y es cuando entra ya el Tratado Nice-Adams. Muchas gracias. Gracias, Raúl, por tu introducción tan interesante. Y sin más, una breve semblanza sobre el doctor Miguel Soto Estrada, quien es profesor de carrera del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde estudió la licenciatura y los cursos de maestría. El doctorado, también en Historia, lo obtuvo en la Universidad de Texas. Investigador nacional, sus líneas de investigación refieren a la conformación de los estados nacionales y las relaciones diplomáticas durante el siglo XIX. Entre sus publicaciones sobre esta última línea destacan la edición del diario de Ángel Calderón de la Barca, primer ministro de España en México, que obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero en investigación del INA en 2013. Además, La conspiración monárquica en México, 1845-1846, editado en 1988. Y el capítulo titulado Politics and Profits, Mexican Officials and Land Speculation in Texas, en el libro Contested Empire, Rethinking the Texas Revolution, coordinado por Sam Haynes y Gerald Saxon en 2015. Para otro periodo de la historia que se iniciará a discutir en los próximos meses relacionados con la conmemoración de los 500 años de la toma de México Tenochtitlan, escribió: de dilemas y paradojas, la imagen de Hernán Cortés del México independiente al porfiriato, en el libro Miradas sobre Cortés, editado en España. Doctor. Muchas gracias. A ver, parece que esto no está funcionando. Es para mover los mapas, entonces le pido si usted los mueve. Bueno, a ver, ese primer mapa, antes de entrar en materia, es el que se refiere justo a la guerra, justo antes de la Guerra de los 7 años. El señalador sí funciona, sí. Y efectivamente lo que se muestra aquí es la presencia francesa en el Mississippi y en el río San Lorenzo, cómo tenían cercadas completamente a las colonias británicas la presencia francesa. No es que los franceses fueran muchos, pero las alianzas que tenían con los indígenas eran decisivas, y entonces los colonos sí se sentían muy amenazados. Como resultado de la guerra, si podemos ver la siguiente, por favor, de los 7 años, son expulsados los franceses, o la presencia oficial francesa, y entonces efectivamente las colonias ya no requieren de la protección inglesa. Entonces efectivamente el resultado de la Guerra de los 7 años
es el antecedente directo de la independencia de los Estados Unidos, cuando la metrópoli británica trató de cobrarles a las colonias los costos de la guerra a través de impuestos, el timbre, el ron y todo lo demás, los actos intolerables que se llamaron, y entonces propició la guerra de independencia. La que sigue, por favor, que es la compra de la Luisiana, es otra muestra del mapa que ya nos había mostrado, otra imagen de la imagen que había mostrado el maestro González. Y efectivamente, la compra de la Luisiana duplicó el tamaño de lo que era la Unión Americana ya entonces. Y lo que dejó abierta pues es la posibilidad de que lo que seguía era la Florida, precisamente, y después Texas. Efectivamente está Florida y después Texas. Bueno, pues ese sería el preámbulo al tratado Adams-Onis. Yo creo que lo presentamos de una vez. Ahorita vamos a hablar, yo le digo. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes. Esta es una continuación de una plática que di hace un año, precisamente presentando esos mapas anteriores, y que el único que no traía era el tratado Adams-Onis, se había traspapelado. Es una continuación de lo que yo dije aquí hace un año. A reserva de platicar de esta situación, que me parece abrió bastante bien el maestro González en términos generales, cómo los Estados Unidos son un beneficiario directo de las guerras que resultaron de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, al poder tratar con ambos lados de los conflictos, cuando menos hasta 1806, en que finalmente proclamó el embargo en contra de Inglaterra y finalmente llegó a declarar la guerra a Inglaterra en 1812, en los últimos años de la época napoleónica. Pero hasta entonces, en realidad, había estado haciendo negocios con ambos y fue un beneficiario de eso. La compra de la Luisiana, efectivamente, lo que Napoleón necesitaba era dinero. La presencia en América con la rebelión de Haití estaba muy puesta en entredicho, y entonces lo que necesitaba era dinero. Efectivamente, lo dijo muy bien el maestro González, fueron bancos ingleses, particularmente Baring Brothers, que es representativa 100% de la capital británica, son los que le prestaron dinero a los Estados Unidos para comprar la Luisiana, que le pagan a Napoleón con ese dinero británico para que Napoleón pudiera seguir combatiendo a los ingleses. Nadie sabe para qué trabajan estas cosas, y nadie en Inglaterra se quejó de Baring Brothers, ni mucho menos. No les gusta que les digan esas cosas, pero sí fue. Los negocios son los negocios y la guerra es la guerra, ¿no? Entonces los Estados Unidos están en ese ajo, precisamente. Y ya la guerra de 1812, que va a tener en buena medida el escenario tanto en Florida como en buena parte de Luisiana, Alabama y demás, van a hacer de hecho efectiva la presencia norteamericana ya en toda esa región. El tratado Adams-Onis no es sino un reconocimiento de que los norteamericanos ya están apoderados de esa región. España no tiene muchas posibilidades ya para resarcir esa situación, y de eso es de lo que se trata el tratado. Antes de hablar específicamente del tratado, me interesaría decir un poco de quiénes fueron los personajes. Primero voy a hablar de Onis, voy a hablar después del tratado, y finalmente voy a hablar de Adams, porque Adams se ha tendido a idealizarlo un tanto como amigo de México y partidario de las causas no esclavistas. En realidad Adams, como todos ellos, son productos de las condiciones geopolíticas que se vivían en el momento, y si llegó a ser presidente de los Estados Unidos fue porque cuando menos estuvo dispuesto a tolerar la institución peculiar como se llamaba la esclavitud, como en efecto sucedió. Él mismo fue un promotor de lo que después sería el antagonismo decisivo de norte y sur en la Unión Americana. Esas eran las condiciones que enfrentaban los políticos y no podían zafarse de ello, pero si querían estar en la palestra tenían que apechugar aún sus propios principios, menos, como trataré de demostrar, de lo que se ha pensado en el caso de Adams. Luis de Onís y González Vara nació en Cantalapiedra, en Salamanca, en 1762. Estudió lenguas clásicas en Salamanca y después se interesó en la minería. Por esos intereses y el traslado de un número importante de ingenieros alemanes a España, fue reconocido con la Orden de Carlos III, entre otros títulos nobiliarios. Durante la invasión napoleónica en España en 1808 se convirtió en un diplomático destacado y por ello fue enviado a Estados Unidos como ministro plenipotenciario en 1809, a los 47 años de edad. Sin embargo,
no fue reconocido oficialmente sino hasta después de 1815 con la derrota definitiva de Napoleón. Como estaba la duda de qué es lo que iba a pasar con la propia España y su imperio, mientras Napoleón estuviera presente, los Estados Unidos dejaron abierta esa puerta, porque de hecho ya estaban tomando posesión de esas tierras, como dije. En esos años, en que no era ministro oficial todavía, denunció la ocupación violenta de la Florida Occidental, propiciada por el general Andrew Jackson, tras una supuesta declaración de anexión a la Unión Americana por colonos de la zona. Si bien esa región había pasado a manos inglesas como resultado de la Guerra de los 7 años, como destacó el maestro González, entre 1763 y 83, con motivo de la derrota británica o el convenio de paz de la independencia de los Estados Unidos en 83, otro tratado de París, por cierto, en realidad siguió siendo, como bien lo dijo también él, una tierra de nadie, condición que se agudizó tras la compra de la Luisiana en 1803. Hay incursiones indígenas a gran escala en contra de la Nueva España, en contra de diferentes regiones, de mercancía que se sacaba a vender en Nueva Orleans, desde luego con el visto bueno del gobierno norteamericano. En los años que siguieron coincidieron ahí afanes proinsurgentes y enfrentamientos anglo-estadounidenses, esto también hay que decirlo. Incursiones como la de Bernardo Gutiérrez de Lara en Texas contó con el apoyo del gobernador de Georgia, Alabama y seguramente la región esta de la propia Florida. Antes de ser reconocido oficialmente, Onís escribió una serie de artículos sobre la sociedad norteamericana. Son artículos que están reunidos en la memoria que él elaboró después, se refiere a sus negociaciones que llevaron a la firma finalmente del Tratado Adams-Onís, está publicado por Editorial Jus. Los puntos de vista que presenta Onís sobre la sociedad norteamericana resultan muy interesantes, son un conglomerado de cosas muy certeras y otras que realmente son como buenos deseos de lo que le gustaría que hubieran sido las cosas, pero que en realidad no era así. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hace observaciones peculiares como los Estados Unidos han sido los principales beneficiarios de las guerras europeas, incluso menciona desde luego la compra de la Luisiana, pero no nada más ella, y plantea lo que él llama una supuesta incapacidad de desarrollo agrícola de los estadounidenses, dice que no saben aprovechar la tierra suficientemente. Bueno, eso está muy por verse, ¿verdad? Porque finalmente el proceso de expansión que estaban llevando a cabo y lo que iba a seguir, o sea, el proceso de ocupación de Texas, es un proceso de ocupación agrícola. Lo hicieron para producir algodón, que es lo que ya estaban produciendo en la zona del sur de los Estados Unidos. Esos son buenos deseos de Onís, o sea, es lo que le gustaría que hubieran sido los Estados Unidos, pero era otra cosa. La otra que también es así como un gran despropósito, lo que él llama la excesiva presunción demográfica de la sociedad norteamericana. Todos los estados dicen que tienen más gente de lo que en realidad tienen, y siempre están presumiendo de que van a tener más gente de lo que ellos pueden atender y procesar. La historia de Texas demuestra exactamente lo contrario. O sea, se dieron concesiones de tierras para unas cuantas cientos de gentes y cayeron miles de gentes. Los Estados Unidos eran una esponja que estaba absorbiendo inmigrantes de las guerras europeas y que los estaban lanzando a la frontera del oeste. Texas estaba en el camino, sobre todo como consecuencia de estos tratados internacionales, después de la compra de la Luisiana y después de la compra de la Florida con el tratado Adams-Onís, lo que seguía era Texas. Los estadounidenses no necesitaban una invitación para llegar a Texas, ya la tenían en la mira. Las condiciones políticas de nuestro país, al surgir a la vida independiente, hicieron que las leyes de colonización se convirtieran en una invitación abierta. ¿No quieren venir a establecerse a la frontera? Por supuesto que sí lo hicieron y cayeron por montones. Rápidamente la administración mexicana en todos sus niveles fue rebasada por la capacidad demográfica estadounidense. Entonces, sí, eso fue un cálculo fallido de nuestro amigo Onís, pensando que los norteamericanos presumían más de lo que en realidad podían hacer. En cuanto al contenido mismo del tratado, yo lo definiría como un reconocimiento pleno por parte de las autoridades españolas a la ocupación norteamericana de Florida y de esa zona
Es decir, los españoles ya no podían contrarrestar eso. Entonces, tratando de apechugar de la mejor manera posible, supuestamente hay una indemnización económica de hasta $5 millones. En realidad, el gobierno norteamericano se comprometió a encargarse a indemnizar a sus propios ciudadanos norteamericanos que tuvieran reclamaciones pendientes contra el gobierno español en esa región. Ahí es a donde me parece que el tratado muestra claramente el desequilibrio de las cosas. Había motivos de reclamación y enfrentamientos de ambas partes, no nada más de los norteamericanos, también de los españoles. El tratado solamente contempla la indemnización de los reclamantes estadounidenses, no los españoles. Entonces, para efectos prácticos, lo que estoy diciendo, España renunció a una indemnización de facto, tratando de compensar a los ciudadanos norteamericanos y resolviendo que quedaban en muy buenos términos. ¿Qué es lo que recibía España a cambio? Una promesa de que, en efecto, una vez que se había obtenido la Florida, los Estados Unidos renunciaban para siempre, jamás. Creo que esta pila ya se acabó, perdón, esto no estaba reaccionando. No, ahí está. Los Estados Unidos se comprometían, creo que podríamos ver ahora sí el tratado, por favor, sí. ¿Más? Ahí. Ese es el tratado Adams-Onís, ahí está Adams-Onís Treaty. Los Estados Unidos se comprometían a reconocer al río Sabina como la frontera efectiva entre España y los Estados Unidos, entre las posesiones españolas y los Estados Unidos, y supuestamente renunciaban para siempre jamás a cualquier aspiración o expectativa de ocupar fronteras o territorios al occidente. Esa promesa no duró mucho tiempo. Eso fue en 1819, 22 de febrero de 19, cuando se firmó el tratado. En los 2 años siguientes se ratificó, pero en realidad el gobierno estadounidense, al primer emisario, el primer ministro norteamericano Poinsett, en 25 traía ya instrucciones para cambiar la frontera y, por supuesto, tratar de adquirir Texas. Entonces fue una promesa de buenos amigos, ¿verdad? De una buena disposición. Punto. Lo que demuestra es ya la debilidad efectiva de España en esa situación. La otra gran ventaja que obtuvieron los norteamericanos con el Tratado Adams-Onís fue el primer reconocimiento de transcontinentalidad, la primera salida al Pacífico reconocida por una nación europea. Esto fue en el paralelo 42, más bien bajo. Después la frontera quedaría en el 49, no en el 54-40 como querían los partidarios de Polk para llevar a la guerra con Oregon. Entonces el mismo Polk lo bajó a 49, pero el tratado Adams-Onís ya reconocía la salida en el paralelo 42. Entonces claramente ambos se sentían muy orgullosos, tanto Onís como John Quincy Adams. Obviamente Adams tenía muchos mayores elementos de por qué estar satisfecho con el tratado que España. Parecía que garantizaba la frontera de Texas frente a las posesiones que ya estaban perdidas, pero en realidad lo que demuestra el tratado es la presencia efectiva ya de norteamericanos, una presencia demográfica que seguiría creciendo, que ya venía muy enfilada con la compra de la Luisiana, que ya es una presencia, una realidad concreta con el Tratado de Florida, y que lo que seguía era Texas. Entonces, efectivamente, cuando México surgió a la vida independiente, la tuvo complicadísima de parar la avalancha de ciudadanos norteamericanos que estaban en proceso de ocupación de las tierras. De hecho, cuando España rechaza la independencia de México, México trató de impedir que Texas siguiera siendo una plataforma militar como había sido utilizada durante la Guerra de Independencia. La incursión más importante que se armó en Texas durante la época colonial, en los últimos años de la colonia, fue la de Mina. Javier Mina, él organizó su ejército en Galveston, precisamente en Texas, y desde ahí se lanzó a Soto la Marina, y si recordamos, Mina llegó justo hasta las puertas de Guanajuato. O sea, Texas sí era una amenaza militar para la soberanía del nuevo país. Por eso fue que se otorgaron las grandes concesiones de tierras en Texas, pensando que los colonos extranjeros iban a proteger las fronteras del nuevo país. Resultó más caro el caldo que las albóndigas, pero así fueron las cosas. Fue una cuestión de prioridades de la nueva nación. Bueno, hablando de Adams, ¿quién fue John Quincy Adams como representante de ese nuevo orden institucional que estaba surgiendo en el mundo atlántico?
Adams fue hijo del segundo presidente de los Estados Unidos, de John Adams, es decir, de la vieja guardia de la Nueva Inglaterra. Nació en 1767 y en una biografía que leí recientemente, a ambos, tanto al padre como al hijo, los plantean como contrarios a la tradición puritana de la Nueva Inglaterra, que ambos consideraban que la visión del puritanismo era excesivamente rigurosa y elitista en cuanto a los salvos, unos cuantos eran los que se salvaban de la sociedad. Bueno, si renunció al puritanismo, John Quincy no se le notó mucho. Alguien bastante perfeccionista y de pocos amigos, esa es la verdad, él mismo lo reconoce. Alguien que lo visitó en los años después de que había sido ya presidente fue Lorenzo de Zavala. Lorenzo de Zavala lo visitó en 32 con Ponce, por cierto que lo llevaba como guía de turistas, ahí lo andaba paseando, y dice Lorenzo de Zavala de John Quincy Adams: es quizá el hombre más frío y circunspecto que jamás haya yo conocido. O sea, si era de pocos amigos. El propio John Quincy Adams tiene unas memorias interesantísimas. Muchas veces él mismo dice: lamento no tener más capacidad de diálogos en mis semejantes. Pero era muy riguroso, era muy exigente de sí mismo y de todos los demás. Entonces era bastante más calvinista de lo que él mismo hubiera reconocido. Bueno, yo creo que el caso de Quincy Adams es uno de los políticos norteamericanos más viajados de su generación. Acompañó a Jefferson en el recorrido que hizo durante la Guerra de Independencia para obtener apoyo europeo en contra de Inglaterra. Estuvo en España, estuvo en Francia, llegó hasta Rusia, paseó de regreso a Suecia. Entonces hizo un recorrido importantísimo, quedó fascinado por Suecia. Y estuvo también en Europa en la segunda independencia de los Estados Unidos, en la Guerra de 12, él estuvo en las negociaciones de Gante como representante del gobierno norteamericano. Con ese bagaje geopolítico llegó a firmar el Tratado Adams-Onís. O sea, sí sabía lo que estaba haciendo, es lo que estoy diciendo. Ya había visto el mundo, ya sabía de lo que se trataba y qué es lo que podían imponerle a España. O sea, no les iba a hacer ningún favor a los españoles. Y eso quedó clarísimo en el tratado. En el momento de la rebelión de Texas, bueno, a ver, creo que sí, la experiencia política de John Quincy Adams culminó en el tratado de la forma en que he dicho, en las condiciones que le impuso a España. Más adelante, cuando viene el momento de la rebelión tejana en contra de México, en 35-36, sobre todo en 36, John Quincy Adams expresó su oposición al gobierno de Jackson y al apoyo que les estaba dando a los esclavistas de Texas. Es más, hizo una declaración: si hubiera que poner la balanza en este momento, yo la pondría del lado de México. Tienen la razón al estar combatiendo a estos rebeldes que se están insurreccionando en contra de un gobierno establecido, sobre todo por defender a la esclavitud. Bueno, la duda que ya surge entonces es: ¿realmente fue amigo de México o es enemigo de la esclavitud y del proceso de expansión? Claramente es mucho más lo segundo que lo primero. ¿Por qué digo esto? Porque él llegó a ser presidente de los Estados Unidos en una elección muy competida con Andrew Jackson en 1824, que no ganó ninguno en los colegios electorales. La elección se decidió en el Congreso, y en el Congreso, por las componendas políticas, los diferentes grupos prefirieron declarar presidente a John Quincy Adams, en lugar de Andrew Jackson, que había ganado el voto popular, por decirlo, hay que decirlo. O sea, Hillary Clinton no fue la primera candidata en perder la elección a pesar de haber ganado el voto popular. Andrew Jackson también fue derrotado en las componendas del Congreso y John Quincy Adams así llegó a la presidencia. Lo menos que puedo decir de Adams entonces es que estuvo dispuesto a tolerar la esclavitud, es decir, a permitir algo que la propia Constitución reconocía y no cuestionarla. Después se arrepintió, evidentemente, y entonces hizo todo lo imposible para tratar de eliminar el predominio esclavista o lo que se veía como una amenaza del predominio esclavista. Se le hizo un poco tarde. Finalmente fue una víctima del propio desarrollo del sistema político norteamericano, que pensaron, sobre todo los padres fundadores,
que la esclavitud iba a ser abolida naturalmente. Con la llegada de inmigrantes blancos irían siendo menos necesarios los esclavos estadounidenses. Eso no sucedió. El sistema esclavista de los Estados Unidos se reprodujo a sí mismo. Del 1,5 millones que eran en el momento de la independencia, para 1860, cuando llegaron a la guerra civil, había 4 millones de esclavos. No había disminuido. Se había reproducido y se había incrementado. Entonces, perdón, él fue partícipe de eso. Entonces no se le puede exonerar así nada más, como si fuera amigo de México. No nada más eso, yo destacaría algo que anunció la situación que iba a suceder en Texas y de la cual Adams fue partícipe. Entre 1803 y 1806 se desarrolló un litigio a gran escala en la Unión Americana de una cantidad enorme de predios de tierras en Georgia. Georgia ya lo habían señalado en uno de los mapas anteriores, ¿verdad? Acá está Georgia. Bueno, pues ahí alrededor de 35 millones de acres habían sido malbaratados por la legislatura estatal, y entonces había un gran litigio de si esos contratos a gran escala eran válidos o no. El defensor del comprador, el abogado defensor del comprador, fue Adams, John Quincy Adams. Finalmente ganaron el litigio. La venta masiva de tierras en esa magnitud fue aprobada por los propios Estados Unidos. Es un antecedente directo de lo que pasó en Monclova, en el estado de Coahuila, Texas, en 1835, cuando, con motivo del enfrentamiento que sostenían con Saltillo por la capital del estado, los partidarios de Monclova decidieron vender tierras a gran escala, tratando de conseguir ayuda de los colonos de Texas para resolver el problema político del estado. Hubo un gran cuestionamiento sobre esa venta masiva, incluso por los propios colonos de Texas, porque estaban malbaratando sus tierras. Pero ese antecedente ya existía en la propia Unión Americana. Y les puedo decir, los principales beneficiarios de esas ventas masivas de tierras en Georgia fueron esclavistas. Entonces el colega no podía quejarse de que él no había propiciado y ayudado al desarrollo de esa propia institución. Entonces a eso me refiero cuando digo se le hizo un poco tarde darse cuenta de las cosas en las que él mismo había sido partícipe. Para terminar, yo diría esto: todas estas gentes son un producto de la creación de ese nuevo orden institucional creado por la Revolución Francesa y las revoluciones atlánticas. A veces concebir una política de congruencia política y de desarrollo en una sola línea es no entender las carreras que estas gentes tuvieron y las condiciones que enfrentaron. Yo con eso no estoy justificando lo que hicieron, lo que estoy tratando es de entenderlos y explicar por qué fueron capaces de hacer las cosas que hicieron. En el momento de Texas, desde luego, no nada más hubo empresarios norteamericanos, los hubo mexicanos también, de todos los niveles, que vieron a Texas como un territorio demasiado alejado del resto de la República y del que se podía disponer. Unos cuantos dólares o muchos dólares, pues era factible hacerlo, y entonces fueron partícipes de ese proceso de especulación. El que más se nota, por supuesto, es Lorenzo de Zavala, que llegó a ser vicepresidente de Texas. Pero si me apuran, el segundo comandante en jefe de la campaña militar contra Texas, Vicente Filisola, fue un especulador de tierras en Texas. Y de ahí para abajo, podría seguir con la lista. Entonces, lo que digo es, este tipo de situaciones lo que ilustran son la creación de las instituciones de los nuevos países. A veces no deslindando muy claramente el interés particular y el interés colectivo. Bueno, estas eran las condiciones que estas gentes se enfrentaban. Y cuando firmaron tratados internacionales, evidentemente lo que estaban midiendo era, bueno, de qué lado era mejor poderse acomodar, no siempre en los mejores intereses de su propia nación, pero en fin, así es como lo hacían las gentes, ¿no? Creo que el tratado da para eso, por la reflexión de dónde iban a ir a parar esos territorios, quién los iba a aprovechar. Y pensar que alguien como Adams sería muy congruente en su oposición a la esclavitud, pues es darle demasiado beneficio para su propia imagen, ¿no?, que él iba a desarrollar. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por tan interesante exposición, muy reveladora. A continuación, voy a dar la palabra a la doctora Josefina Zoraida Vázquez,
de quien voy a leer también una breve semblanza. La doctora Josefina Zoraida Vázquez, es maestra y doctora en Historia por la UNAM y tiene un doctorado en Historia de América en la Universidad Central de Madrid, además de un postdoctorado en Historia de Estados Unidos en Harvard University. Profesora emérita del Colegio de México y del Sistema Nacional de Investigadores, recibió de la Universidad Nacional Autónoma de México el grado de doctora honoris causa por sus méritos excepcionales en noviembre de 2017. Sus investigaciones se han centrado en historia de la educación y en la historia política y diplomática de México en el siglo XIX. Ha sido directora de la carrera de Historia en la Universidad Iberoamericana y directora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Fue presidenta del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, entre otras muchas distinciones. De su abundante producción historiográfica, destacamos su aporte al campo de la historia política y diplomática de México en el siglo XIX, con títulos como México al tiempo de su guerra con Estados Unidos, 1846-1848, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1998. México y el mundo, tomo 1, México y el expansionismo norteamericano, publicado por el Colegio de México en 2010. Y por último, México frente a Estados Unidos, un ensayo histórico, 1776-2000, editado por el Fondo de Cultura Económica en 2013. Doctora Josefina, por favor. Bueno, yo creí que ya no me iban a dejar tiempo, se extendieron mucho, y veo que yo, bueno, los historiadores que tenemos visiones diferentes. Tal vez porque he estudiado la historia de Estados Unidos y desde la historia de Estados Unidos descubrí la de México, veo un poco las cosas diferentes y me dan ganas de defender a algunos de los mencionados aquí, porque a veces somos muy duros con algunos personajes. Pero bueno, yo en primer lugar creo que yo destacaría una circunstancia muy especial. Los Estados Unidos nacen en el siglo XVII. La Nueva España empieza, la América española empieza en el siglo XVI, a finales del siglo XV y principios del XVI, con una mentalidad que es medieval todavía. En cambio, los Estados Unidos nacen bajo una visión que ya superó el Renacimiento y la Reforma, es decir, son pragmáticos, son más abiertos, ya se quitaron un poco todas estas ideas, digamos, misionistas, aunque todavía el puritanismo tiene sus rasgos viejos. De todas maneras, es una actitud de frente a la realidad mucho más que las españolas. Pero yo vería más el contexto de los tratados y de la geopolítica en general, como decía aquí, fronteras y geopolítica de América del Norte, en todas las bendiciones que tuvo al nacer los Estados Unidos. Estas tierras habían sido pues, pequeñas colonias, todas independientes, todas dependían directamente de Inglaterra, aunque después tenían una cosa, y algunas tenían contratos especiales que les permitían gobernarse a sí mismos. Entonces, tuvieron ciertas ventajas al independizarse, como tener una serie de organizaciones ya sociales muy poderosas y una organización política bastante, no diríamos democrática, porque además tenían esclavos, pero sí tenían facilidad para integrar a todas las gentes, incluso los que habían llegado como indentured servants, es decir, sirvientes por contrato, que eran prácticamente, estaban pegados a la tierra porque los que lo habían traído para que hicieran el trabajo, pues después, pocos años después, ya consiguen los derechos completos de ciudadanos. Todas esas son ventajas a la hora de independizarse, pero a la hora que se independizan en 73,
en 1776, como producto de la Guerra de 7 años, que no solo provoca la independencia de Estados Unidos, sino la de América, en toda América, porque se crea el malestar contra las medidas borbónicas de un lado y las reformas que habían hecho los ingleses, que de repente se ven no solo con las 13 colonias, que eran pequeñas ahí, casi cayéndose al mar, ¿verdad? Como yo digo, esas pinchurrientas 13 colonias que se estaban en la orillita, junto a todo este territorio gigantesco de los españoles, pero una España que en el siglo XVIII mantuvo una política bélica, digamos, con los pactos con Francia, que habían entrado los Borbones a gobernar, y trajeron no solo nuevas costumbres muy mundanas para los Habsburgo, que eran tan austeros, sino una actitud pasaba a ser Francia, de enemigo tradicional de España, digamos, a amigo cercano, porque eran pactos de familia entre los Borbones, y fue nefasto. Tuvieron como 6 guerras, y todas perdedoras, todas, no ganaron ni media. Pero esa de 7 años que dice Alan Knight, que es tal vez la primera guerra mundial, y tiene razón, porque se meten los franceses, españoles e ingleses, pero se tiene lugar en América. Esa guerra tiene las consecuencias de crear este malestar que en las 13 colonias y en toda América, malestar que lleva a las independencias. Ahora, ellos nacen de esas 13 colonias, la primera está allá ahí, ¿verdad? Nada más porque ya la vieron en todos los mapas, pero fíjense nada más lo que eran en 73, una porquería de colonitas. Bueno, y junto a el inmenso virreinato, que no tenía fronteras, porque siempre por ahí le marcan las fronteras, pero en realidad podía... todos los puertos de Alaska tienen nombres españoles, es decir, por allá andaban los españoles, porque durante el 18 no hubo esa nada más, fueron montones de expediciones. Puerto Valdés, donde se salió el petróleo y ese. ¿Por qué? Porque se llama, me acuerdo de Archer, que dijo que él le dijo a Verónica Zárate que él había interesado en el mundo hispánico, en la Nueva España, cuando viajaba con su padre por toda la orilla de Canadá, y todos los nombres eran españoles. Bueno, pues eso pero era tan extenso que a la postre pues tampoco significaba verdaderamente posesión. Pero yo creo que la historia de Estados Unidos tiene todas esas bendiciones con las que nace, un mundo moderno ya, pragmático, en lo que llegan los hombres. Por ejemplo, las mujeres se liberan, son las primeras mujeres liberadas del mundo. Después, bueno, jurídicamente las vuelven a someter. Pero, ¿por qué? Porque en España, en Europa tenían que pagar dote. Y aquí eran tan pocas mujeres que podían elegir pues el que más les convenía. Entonces, son muy valiosas, ¿no? En eso hay que pensar en todas las posibilidades que tenían, y era una actitud diferente en las colonias del norte y del sur, porque también había la forma de entender el esclavismo del sur, es entender que es una forma de producción de plantación, que no solamente era de todo el Caribe y de la costa de Venezuela. Entonces era muy productivo en un momento dado, pero creó estas colonias que en cierta medida eran diferentes de las del norte.
Bueno, eso va a ser una diferencia que va a ser, y yo diría que John Quincy Adams era más abolicionista más que todo lo demás. Yo lo veo así. Tal vez soy más partidaria de Adams porque tuvo una visión del mundo. Y en la guerra con México, él estuvo en contra, por desgracia se murió porque él hubiera podido intervenir un poco más anti-Polk, pero porque estaba en contra, porque pensaba que la misión de Estados Unidos era como ejemplo, era un ejemplo de libertad para los demás. Entonces no quería forzar, sino pensaba que se debían de ir anexando como Texas o como los que, bueno, que se habían anexado a fuerzas, pero de todas maneras lo pensaba así. Ahora, si vemos de esas 13 colonias, la independencia de México, pues nosotros ni nos reconocen, nos agreden todavía, nos tratan de conquistar hasta después de que ya está bien reconocido México por España, todavía hay unos intentos de agresión, sino que allí, en el Tratado de París, se firma, se reconoce la independencia y además les dan los territorios del oeste, el segundo que ya no hace falta ese segundo que es ¿verdad? Imagínense el crecimiento que tiene hasta la parte rosa, ¿verdad? Y luego la parte que había cedido en el Tratado de París, Francia a España por el apoyo que tenía, la idiotez de España también. Yo no sé por qué todo el mundo considera a Carlos III tan importante. Cada vez me tengo más coraje con Carlos III. Meterse en esa guerra, se metió en puras guerras cipriotas, y esa guerra le ocupan Cuba y Florida, pero sobre todo Cuba, que era así como el aseguro de la colonia española. Entonces, eso define ya una política que es perdedora, que está debilitada España por todas esas guerras de pérdida y pérdida y pérdida, y arrastra un poco la bancarrota que se produce, falta de dinero no solo a España, sino a la Nueva España también. Entonces las condiciones son terribles, muy grande, pero débil. Y para colmo, pues con unos insurgentes que destruyen todas las instituciones creadas a través de 3 siglos, ¿verdad? Que además era un gobierno eficiente. Por ejemplo, nunca hemos vuelto a tener una hacienda que sea capaz de cobrar impuestos. Siempre todo el mundo evade impuestos, ¿verdad? Eso pues es una debilidad de un Estado, porque queremos todo: escuelas, habitación, ayuda para los viejitos, ayudas para las mujeres solteras, hasta para los niños, ¿verdad? Ya que es el colmo. Bueno, y todo eso, pero sin pagar impuestos. ¿Y de dónde sale el dinero? Y el dinero de los pocos que tenemos que pagar, porque estamos prisioneros de los documentos. Esos pues se le regalan al mundo y siempre estamos en deuda. Bueno, pero ya después de ese a favor de que paguen impuestos, volvamos a eso. Llegamos a esta cosa de Napoleón rompe las formas, pero la revolución no solo es la Revolución Francesa, porque antes fue la norteamericana, que hemos pasado de alto, pero que tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque rompe la forma de los tratados. Los tratados antes eran entre dinastías y de repente son entre estados, pero para comerciar y para ciertas cosas que ya no tiene nada que ver con que el Rey Sol sea muy importante, no tiene nada que ver el del Rey Sol.
Es el primer tratado de Francia con las 13 colonias, es un tratado comercial y de alianza. Cuentan los Estados Unidos con 2 aliados para luchar contra Inglaterra, por ser enemigas de Inglaterra, que además le sale cola porque de una queda el fracaso, la bancarrota de Francia, que llega a la Revolución Francesa y que queda sujeta a una situación espantosa, y por el otro lado, pues España es debilitada totalmente. En cambio, Gran Bretaña no le afecta la guerra, también pierde, también le cuesta mucho la guerra, pero gracias a su expansión que produce la Revolución inglesa, la Revolución Industrial, pues con las ventas y todo se repone y pasa ya de ser Ámsterdam, la dueña del dinero del mundo, a Londres, hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos que verla como una nación que nace con todo por fortuna. La forma en que llega va creciendo, que cuando en 1804 ya es del mismo tamaño que la Nueva España, un poquito más grande en Estados Unidos, un poquitito. Por eso me saca de quicio cuando dicen que la guerra perdimos la mitad del territorio. No, si la habíamos perdido antes, habíamos perdido más antes, fue menos de la mitad. Pero creo que lo importante es que esa nación, ¿qué hicieron con esas tierras? Pues las vendieron, y ya para 1808, ya había, gracias a Galentán, habían pagado prácticamente la deuda de la independencia, es decir, estaban en números negros. Nosotros nunca llegamos en el siglo XIX hasta el final, pero entonces se bajó la plata y entonces nos volvimos a quedar medio mal. Es muy difícil hablar nada más de números y de negocios porque es muy complicada las situaciones. Hay épocas que cuando dicen que las finanzas están muy sanas, etcétera, etcétera, pero las gentes no la ven. ¿Por qué? Porque son las finanzas que nadie gana, nadie ve tangiblemente, y por eso no lo entendemos. Pero es una serie de bendiciones que le pasan a Estados Unidos, y además tienen un grupo porque son verdaderamente, hasta Jackson, son gente rica. Todos los Founding Fathers eran riquísimos. Son los principales que han prestado a los Estados Unidos. Por eso hay una tesis de que la Constitución de Estados Unidos en realidad fue para engrandecer, para darle valor a esa deuda. Curiosamente, como los seres humanos somos irracionales, el que más ganó, ese salió para hacer propaganda contra la Constitución de Estados Unidos. Entonces, no podemos hacer esas, pero lo que sí es que eran unos congresistas, habían sido gobernadores o de House of Burgesses, o de las asambleas que eran de algunas de las colonias tenían asambleas, otras tenían House of Burgesses, que se representaban, y que aunque el gobernador lo mandara de Inglaterra, pues los que le pagaban eran los de ahí, pues entonces dependían un poco de los norteamericanos. Pero eran gente que había hecho dinero. Eso es muy importante porque eran gente que sabía ganar dinero, era inteligente, era educada y tenía experiencia política. Pues nosotros tuvimos un congreso, el que hizo nuestra Constitución, que eran o curas o abogados.
pues la diferencia era notable y siguen siendo más o menos políticos, ahora ya ni abogados creo, pero que no saben hacer dinero. Entonces no entendemos eso y esto es muy importante, creo que es una base de la que supieron ver desde el principio cuál era su futuro geopolítico y determinaron que era el territorio americano. Por eso creo que tenemos que tomar en cuenta esa realidad que pintó bien Miguel, de que ya realmente dominaban eso y había que reconocerlo. Onís mismo tiene que ir a España para convencerlos de que es lo mejor vender las Floridas, pero asegurar una frontera con ese país nacido pigmeo, pero que era peligroso, ¿verdad? Entonces, esto es una realidad absoluta, lo único que lograron fue por eso un triunfo. Los dos eran gente educada con experiencia diplomática, tanto Onís como esto. Y curiosamente, Adams dice que es uno de los pocos años, es un hombre singular, Onís, le cae gordísimo porque no era fácil de convencer. Y dice, él es empeñado en al parecer más tramposo de lo que en realidad es, ¿verdad? Está todo el mundo, pero parece que era necio y además de eso así como diciendo, no, en serio, yo me saco las cartas de la manga. Realmente le hace una buena labor para defender los derechos hasta donde era posible y darse cuenta que en realidad las Floridas, aunque la Florida sí estaba ocupada, esa sí estaba ocupada, yo conozco muy bien Florida y pues hay no solo misiones, pero eran desde mucho tiempo y eran importantes. No, lo que pasa es que sí, había más indios que en otras partes de eso, pero sí estaba ocupada. La oeste no. La oeste sí ya empezaba a estar muy en manos porque se habían ido extendiendo. Se apoderaron luego del comercio en Nueva Orleans. Por eso Jefferson lo que mandó hacer a Monroe es apoyar a Livingston para entrar en tratos para ofrecer 10 millones por Nueva Orleans. 10 millones. Y entonces Napoleón estaba a punto de enfrentar la cuarta coalición contra él, que se termina la paz de Amiens y ya están. Y entonces dice, pues les vendo todo por 15. Otros dirían, voy a preguntarle a Washington, ¿no? Y ellos dicen, pero nosotros aceptamos y después pues, se puede rechazar. ¿Ven? La actitud diferente. En cambio, por ejemplo, aquí ya querían pedir con el Tratado de Guadalupe que dieran tiempo de preguntar siempre a Querétaro que si aceptaron cada cosa. El pobre de Poinsett, de Trist, que merecía un pequeño recuerdo en este país, porque salvó muchas cosas para el tratado, como se lo comunica a su mujer, que le dice que cuando uno de los comisionados firmó, dijo, bueno, debe ser este momento de orgullo para usted, pero para nosotros es de humillación. Y le dice a su mujer, si estos mexicanos hubieran podido leer en mi corazón, verían que el humillado era yo como norteamericano y que no había obtenido todo lo que quería y que les hubiera dado la razón en todo lo que a ellos les importaba tanto. Y si no lo hacía era para que el tratado fuera aceptado para Washington, es decir, atenerse a las primeras instrucciones, porque ya quería más Polk. Entonces, tenemos que considerar esas cosas de la actitud diversa de esas cosas,
pero yo creo que al firmarse los debates empezaron en 18, y realmente fueron muy difíciles. Solís se las puso difícil, pero porque pedía que desocuparan, ya estaba ocupada el oeste por Jackson, y él pedía que se desocupara, y entonces empezaron los debates. Esto fue lo que retardó 2 años la confirmación. Entonces, Adams se negó porque dijo que España era incapaz de manejar esa situación, y era cierto, ya no era manejable. Entonces eso aceptó. Para Adams, lo que consideró el mayor triunfo no solo fue la línea, sino el que se fijara la frontera hasta el paralelo 42, porque eso le daba acceso a debatir la propiedad con los ingleses sobre el Oregón, que se pudo arreglar. Creo que eran 55 and fight, ¿no? No se logró eso, pero se logró un paralelo bastante decente, porque con los ingleses no andaba como con los mexicanos. Con nosotros se podía poner muy bravo. Bueno, yo creo que el tratado Adams-Morris clausuró la primera época de la expansión de Estados Unidos al ceder la Florida del Este y abandonar la controversia sobre la Florida Oeste, invadida por norteamericanos, y aceptar la línea definida entre Estados Unidos y la Nueva España, que terminó con la pretensión del Departamento de Estado de que Texas era parte de la compra de la Luisiana española a Napoleón. En el tratado también España cedía sus reclamaciones sobre el Oregón. Es decir, fue un triunfo de Adams, que yo creo que fue un buen presidente y que fue un excelente secretario de Estado de Monroe. Nosotros siempre decimos que lo que decía la doctora Monroe era España América para los americanos. No dice exactamente eso. Es una advertencia a los europeos de que van a considerar enemigo a cualquiera que no sea, por ejemplo, España, que tiene derecho a reclamar sus colonias, pero no va a intervenir más allá de eso, no va a tolerar la presencia, y era una advertencia tanto a Inglaterra como sobre todo a Francia. Entonces, creo que yo lo veo más así, pero pues la divergencia de opiniones es lo que hace interesante la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Josefina Zoraida. Ha sido un placer escuchar su exposición. Y ahora tenemos unas preguntas que nos hace el público. Sí, por ahí a lo mejor, porque no están tan dirigidas. Mientras las pueden comentar, sí, los ponentes, voy a leer un anuncio de las actividades que tenemos próximas a desarrollarse. Mañana jueves, 21 de febrero, proseguimos con el curso La cuestión agraria en México, siglos XIX y XX, con la participación del doctor Pedro Salmerón, quien hablará sobre el conflicto agrario en el norte. Previamente, un par de horas antes, y en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, a las 16 horas, en el Salón de la Academia de Ingeniería, se presentará el libro del doctor Felipe Ávila, Breve Historia del Zapatismo. Contaremos con la participación del doctor Pedro Salmerón y Rafael Barajas El Fisgón. Eso en minería, y en la tarde, 2 horas después, aquí en el INER, la continuación del curso con el doctor Salmerón. Por otro lado, el siguiente miércoles, en 8 días, a esta misma hora que convocamos hoy, se llevará a cabo la conferencia José María Vigil, un santo laico, a cargo de la doctora Evelia Trejo Estrada, adscrita al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
Los invitamos a escuchar en el fin de semana nuestros programas de radio por las frecuencias del Instituto Mexicano de la Radio XEB, la B Grande de México, en el 1220 AM y Horizonte en el 107.9 de FM. Nuestros programas son Historia del Pueblo Mexicano, que dirige y conduce el doctor Pedro Salmerón y Felipe Ávila, los sábados de 9 a 10 de la mañana. Y los domingos, La Yerbabuena, revista cultural radiofónica que conducen Gabriela Cantú y Luis Aguilar, los domingos a las 9 y también, que duran también una hora hasta las 10 de la mañana. Los invitamos también a seguirnos en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Pues esperamos encontrarlos por acá en estas actividades que todas son gratuitas. Muchas gracias. Sí. Vamos a la doctora un respiro para que se anime a responder algunas de las preguntas. Voy a tratar de responder otras. Yo dice, al momento de firmar el tratado, los Estados Unidos ya tenían presente su destino manifiesto. En realidad la frase del destino manifiesto como tal se acuñó hasta 1845, en plena campaña de anexión de Texas, en la revista Democratic Review de Nueva York. John Sullivan era el editor. Hay un libro muy interesante que sugiere que fue una de las colaboradoras de la revista, Jane McManus Storms, incluso citando los manuscritos y haciendo una prueba caligráfica de que muy probablemente fue ella quien escribió ese artículo, pero que retrataba en ese momento el expansionismo norteamericano desbordado que iba a llevar a la guerra contra México, ya con la presidencia de Polk, por supuesto. De hecho, la campaña presidencial de Polk fue una campaña expansionista. Texas para el sur y cuando menos Oregon para el norte, en la idea de un expansionismo conjunto. En realidad, como se dieron las cosas, se adquirió todo Texas, un pedacito de Oregon, y al mismo tiempo se aprobó una tarifa arancelaria que era el otro gran motivo de conflicto entre norteños y sureños, claramente favorable al sur. Así se lo hicieron ver, demostraron los propios correligionarios demócratas del presidente Polk cuando estalló la guerra contra México. La guerra estalla la declaración formal es en mayo, ya habían empezado los encuentros desde abril, pero para agosto, cuando se plantea el financiamiento de la guerra en el Congreso norteamericano, los propios demócratas norteños le demostraron lo traicionados que se sentían a Polk por su política. David Wilmot presenta esta famosa enmienda: si vamos a financiar la guerra contra México con una condición, que los territorios que se adquieran de México no tengan esclavos. Es una enmienda claramente antiesclavista y antisureña. Y bueno, ese enfrentamiento lo lograron paliar durante el momento de la guerra contra México. Resolvieron todavía la adquisición de los territorios con el compromiso de 1850, pero en realidad las fronteras, las zonas de desarrollo encontradas entre norte y sur, 10 años después iban a llegar a la guerra civil. Perdón, entonces volviendo a la pregunta, yo creo que la explicación de alguien como el doctor Ortega y Medina, compartida por Weinberg, sobre el origen puritano y religioso del destino manifiesto, se remonta a los primeros años del establecimiento de las colonias en Norteamérica. Las condiciones que favorecieron y propiciaron su desarrollo, de eso es de lo que hablamos hoy precisamente. Cómo esas condiciones hicieron factible que entonces ese expansionismo que tenían en principio y en abstracto se fueran dando de una manera concreta y viable. Y en las décadas que siguieron, pues no nada más se acabó con México, acabaron finalmente con las posesiones españolas también, la enmienda famosa de Cuba, y acabaron con Alaska. Hay todavía una interpretación de si siguen considerándose el vigilante del mundo, ¿verdad? El cuidador de la moral y de las buenas costumbres en todo el mundo, que tienen claramente una connotación religiosa, pero entendido el destino manifiesto como un proyecto de expansión política, culmina en esa década de 1840, ¿no? Con la adquisición de los territorios de México. Entonces ya estaba latente, yo diría, en estos tratados anteriores. Va a alcanzar su máximo desarrollo en el momento de la guerra contra México.
No sé si usted quisiera decir algo al respecto, o contestar alguna otra Bueno, cosa. reconozco, contesto alguna. Empiezo por la tercera, que me parece muy interesante. ¿Qué sucedió con las tribus de indios norteamericanos que habitaban en los territorios de Norteamérica comprendido por el Tratado de Adamson-Smith? Nada, siguieron ahí hasta que después los pusieron en reservas, pero mientras tanto no nos afectaba nada. Quedaron en el mismo estatus que tenían, como tribus que se movían de un lado a otro. No sé qué Sí, nada, aquí no. los dos. A ver, otra pregunta es, al momento de firmar el tratado, los Estados Unidos, solo el Destino Manifiesto, ¿hubo algún súbdito novohispano que participara en la discusión en las comisiones o negociaciones del Tratado Adamson-Smith? No, por cierto que no. Es un representante del gobierno español y es el gobierno estadounidense. Alguien que tuvo papel de explorador allá por Panzacola fue Carlos de Sigüenza y Góngora. Sorprendentemente, por esas partes de la frontera novohispana, sí, en una incursión extraordinaria, pero su presencia ya nunca tuvo una consecuencia logística o de geopolítica a nivel del Imperio Español. Entonces, Pero México, de hecho, no existe. Sí, también pensar que era mexicano, bueno, pues era un criollo novohispano, defendiendo, por supuesto, las posesiones españolas. Entonces. Bueno, otra. ¿Por qué el Tratado Adamson-Smith también se le conoce como Tratado Transcontinental? Transcontinental, punto, no de transcontinentalidad. Se llama el tratado se conoce como transcontinental. Lo que pasa es que generalmente los tratados siempre llevan el nombre de quienes lo firman. Entonces lo firmaron Smith y Adams, por eso le llamamos Adamson-Smith. Los norteamericanos muchas veces le llaman tratado transcontinental. ¿Otra? Sí. Ya nomás me quedo una. Yo ya no creo más. Ah, ¿no? No, sí. Bueno, esta es muy fantástica. México reconoció las fronteras de Estados Unidos definidas por el Tratado Adamson-Smith. Pues sí, a la mano, cuando Ponce dice quiero Texas y eso, bueno, y vamos a mover la frontera porque es una más segura, el Bravo es más seguro y todo. Me dijo, no, nosotros aceptamos el Tratado Adamson-Smith. Esa es la frontera de México, punto. No se dio nada. En eso Ponce se encontró con una gente muy fina, muy ilustrada, pero se encontró con la norma de sus zapatos. ¿Ya? ¿No hubo más que preguntar? A los ponentes, nos han ilustrado sobre un tema que vale la pena siempre conocer, además con la exposición gráfica de los mapas que nos auxilia mucho, y pues no nos queda más que agradecer nuevamente a nuestros ponentes y les hacemos entrega, por supuesto, de sus constancias de participación. Muchas gracias. Doctora Josefina, por favor. Gracias. Aquí tenemos la de el Esta doctor me Miguel. gustó mucho esta. Gracias. Y para Raúl. Muy bien. Raúl, querido. Es difícil a veces entender las caricaturas. Y pues, creo que es todo. A mí me hizo muchas Muchísimas gracias. gracias a todos.